Corrupción de Alfredo Cristiani y Calderón Sol en El Salvador. Introducción. En el corazón de Centroamérica, El Salvador ha sido testigo de momentos decisivos en su historia política. Entre estos momentos, dos figuras destacan por su influencia en el rumbo del país: Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol. Ambos expresidentes, que ocuparon el cargo durante periodos críticos, han estado en el centro de acusaciones de corrupción que han marcado un antes y un después en la percepción de la política salvadoreña. Hoy exploraremos las sombras y las luces de sus legados, examinando los casos de corrupción que han sacudido al país y sus repercusiones en la sociedad salvadoreña. Contexto político y social de El Salvador. Para entender la magnitud de los escándalos de corrupción, primero debemos situarnos en el contexto político y social de El Salvador durante los mandatos de Alfredo Cristiani y Calderón Sol. En la década de 1980, El Salvador se encontraba en medio de una guerra civil devastadora que dejó una profunda huella en la estructura política y social del país. Esta guerra, que se extendió hasta 1992, concluyó con la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, las secuelas de este conflicto continuaron influyendo en la vida política del país. Alfredo Cristiani asumió la presidencia en 1989, justo cuando el conflicto civil comenzaba a terminar. Durante su mandato, el país pasó por una serie de reformas y cambios significativos, pero también enfrentó desafíos críticos. Su sucesor, Calderón Sol, tomó el relevo en 1994, en un momento en que el país estaba tratando de consolidar la paz y establecer nuevas bases para su desarrollo. Alfredo Cristiani, quien gobernó El Salvador desde 1989 hasta 1994, es una figura clave en el escenario político del país. Su presidencia estuvo marcada por una serie de iniciativas económicas y sociales, pero también por serios cuestionamientos relacionados con la corrupción. Las acusaciones contra Cristiani se han centrado en diversos actos de corrupción, incluyendo malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Uno de los casos más notorios involucró el uso indebido de recursos públicos para beneficio personal y de su círculo cercano. Durante su mandato, se le acusó de desviar fondos destinados a programas de desarrollo social y proyectos de infraestructura. Estos fondos, en lugar de ser utilizados para mejorar la vida de los ciudadanos salvadoreños, fueron presuntamente utilizados para financiar campañas políticas, proyectos privados y, en algunos casos, para enriquecer a allegados. En 2020, tras años de investigaciones y denuncias, la Fiscalía General de la República de El Salvador decidió reactivar los casos contra Cristiani. Las investigaciones revelaron que se habían encontrado evidencias de corrupción en su administración, pero el proceso judicial se ha visto entorpecido por la falta de pruebas concretas y el enfrentamiento entre distintas facciones políticas. Además, el caso de Cristiani se complicó por la evasión de responsabilidades y la dificultad para acceder a documentos clave relacionados con su administración. Esto ha generado un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de impartir justicia. Inmuebles y bienes del expresidente Alfredo Cristiani fueron incautados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, a quien autoridades le han iniciado un proceso de extinción de dominio. Según la Fiscalía, se intervinieron 156 propiedades de sociedades y negocios que le pertenecían al exmandatario, 15 cuentas bancarias y 42 vehículos. El monto de estos bienes incautados asciende a más de 10.6 millones de dólares. La investigación de este caso ha revelado los indicios de un incremento patrimonial injustificado, enriquecimiento ilícito de Cristiani y su núcleo familiar. Cuando yo llegué a la Fiscalía encontré una investigación que estaba tirada, estaba archivada por otras administraciones. Esa investigación señalaba de actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito al expresidente Cristiani. El equipo de fiscales que se formó de manera decidida empezó a investigar estos hechos que se le atribuían a Alfredo Cristiani. Que para sorpresa
de muchas personas involucradas en la investigación, Alfredo Cristiani llegó endeudado a la presidencia. Alfredo Cristiani llegó con sus inversiones por el suelo y esta persona salió millonario de la presidencia. De acuerdo a la Fiscalía, la investigación demostró que Cristiani, entre 1989 y 1994, periodo que estuvo gobernando el país, se apropió de fondos públicos por un monto inicial de 37 millones de colones, que ahora equivalen a 4.2 millones de dólares. El caso de Armando Calderón, Sol. Armando Calderón Sol, quien asumió la presidencia en 1994 y gobernó hasta 1999, también ha sido objeto de serias acusaciones de corrupción. Su administración, que prometió consolidar la paz y continuar con las reformas económicas, ha sido criticada por diversos casos de corrupción que empañaron su legado. Uno de los casos más destacados es el relacionado con el manejo de fondos públicos durante su presidencia. Se le acusa de haber desviado recursos destinados a programas de desarrollo y a la modernización de la infraestructura del país para su propio beneficio y el de sus colaboradores. Además, Calderón Sol ha enfrentado acusaciones de corrupción vinculadas a la contratación de obras públicas y la adjudicación de contratos a empresas relacionadas con su círculo de amigos y familiares. Estos contratos, según las investigaciones, habrían sido otorgados sin seguir los procedimientos legales adecuados y a precios inflados. En 2016, la Fiscalía General de la República presentó cargos formales contra Calderón Sol por corrupción. Sin embargo, al igual que en el caso de Cristiani, las investigaciones han enfrentado numerosos obstáculos, incluyendo la falta de pruebas contundentes y el posible encubrimiento por parte de aliados políticos. Las acusaciones de corrupción contra Calderón Sol han generado un debate sobre la justicia en El Salvador y la capacidad del sistema judicial para abordar los casos de corrupción de alto perfil. La percepción de que la justicia es parcial y que los poderosos pueden evadir sus responsabilidades ha llevado a una creciente desconfianza en las instituciones. Recibí fondos del gobierno de Taiwán de forma directa y personal, inclusive cuando no era presidente. Recibí fondos. ¿Del gobierno de Taiwán? No, del presidente de Taiwán. Pues él ha de creer de que era costumbre o ha de haber creído que eso era costumbre, pero usted me lo está preguntando y le digo no era y nosotros no tuvimos eso, todo lo canalizamos, toda la cooperación por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y no me explico por qué él tuvo esa situación o esa suposición. Durante su mandato presidencial, ¿usted recuerda que en alguna oportunidad él haya apoyado la crisis del huracán Mitch con estos fondos que él dice haber recibido? Pues fíjese que no lo recuerdo. Creo yo que la cooperación que venía a través nuestra de los países se hacía a través de la Secretaría, a través del COEN, del Ministerio del Interior, pero no recuerdo, podría haber sido una acción política que él andaba haciendo. Impacto en la sociedad salvadoreña. Los casos de corrupción de Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol no solo han afectado la imagen de estos expresidentes, sino que también han tenido un profundo impacto en la sociedad salvadoreña. La corrupción ha socavado la confianza pública en las instituciones gubernamentales y ha generado un sentimiento de impunidad entre la ciudadanía. La percepción de que los políticos y funcionarios públicos pueden actuar sin consecuencias ha alimentado un ciclo de desconfianza y apatía hacia la política. Además, los recursos que se desviaron para fines personales o políticos fueron fondos que podrían haber sido utilizados para mejorar los servicios públicos, fortalecer la infraestructura y promover el desarrollo económico. La falta de inversión en estas áreas ha tenido efectos negativos en la calidad de vida de los ciudadanos salvadoreños. Las protestas y movilizaciones ciudadanas contra la corrupción han sido una respuesta a esta situación.
Organizaciones de la sociedad civil, activistas y ciudadanos han demandado justicia y transparencia, exigiendo que se responsabilice a los responsables de estos actos de corrupción. A pesar de estos esfuerzos, el camino hacia la rendición de cuentas ha sido largo y complicado. La falta de reformas en el sistema judicial y la influencia de intereses políticos han dificultado la búsqueda de justicia. Reformas y desafíos futuros. En respuesta a los casos de corrupción y a la presión de la ciudadanía, se han propuesto diversas reformas para fortalecer el sistema judicial y mejorar la transparencia en El Salvador. Estas reformas incluyen medidas para prevenir la corrupción, aumentar la rendición de cuentas y garantizar que los responsables de actos de corrupción enfrenten consecuencias. Una de las principales reformas propuestas es la creación de mecanismos más efectivos para la vigilancia y control de los fondos públicos. Esto incluye la implementación de auditorías independientes y la promoción de una mayor transparencia en la adjudicación de contratos y en la gestión de los recursos del Estado. Además, se han planteado reformas para fortalecer el sistema judicial, garantizando que los jueces y fiscales puedan actuar con independencia y sin presiones políticas. La formación de nuevos cuerpos de investigación especializados en casos de corrupción también es una medida importante para mejorar la capacidad del sistema judicial para abordar estos casos complejos. Sin embargo, implementar estas reformas no será tarea fácil. La resistencia por parte de aquellos que se benefician del statu quo y la necesidad de un cambio cultural en la política salvadoreña representan desafíos significativos. La ciudadanía debe jugar un papel activo en la demanda de justicia y en la promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. La lucha contra la corrupción es un proceso continuo que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá construir un futuro más justo y equitativo para El Salvador. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre futuros contenidos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!